Hola, mis hermosas. Hoy les traigo una historia que va a acelerar su corazón con cada mirada cruzada y va a estremecer su cuerpo con cada suspiro contenido. Imaginen vivir en un pueblo pequeño, donde todo se observa, se comenta, se juzga, donde cada paso es vigilado por ojos curiosos y mentes conservadoras. Ahora imaginen intentar vivir un amor en ese lugar, un amor entre dos mujeres, donde hasta el silencio conlleva peligro. Esta es la historia de Beatriz, 40 años, profesora de literatura, discreta, respetada, comedida, y de Carla, la joven y decidida dueña de la panadería más tradicional del pueblo. Dos mujeres que intentan sobrevivir en un mundo donde amar a la persona equivocada puede destruirlo todo. Pero, ¿y si ese amor es lo único verdaderamente sincero que queda? Prepárate para sentir en la piel cada suspiro reprimido, cada acercamiento contenido, cada instante en el que el deseo amenaza con escaparse entre los dedos. Porque a veces es en el interior, donde nadie puede saber, que los secretos más hermosos florecen. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia te va a demostrar que el amor más intenso es aquel que se vive en silencio, pero arde como fuego por dentro. Era el inicio del otoño cuando Beatriz notó a Carla por primera vez con otros ojos. No fue un gesto ni una palabra específica. Fue la manera en que se movía entre los mostradores de la panadería, la forma atenta en que colocaba un pan en la vitrina o cómo sonreía a las señoras del pueblo, siempre con una mirada amable, pero distante. Carla no era como las otras jóvenes de allí. Había algo contenido en ella, una firmeza detrás de la dulzura, como quien aprendió temprano a esconder sus propios dolores. Beatriz, profesora desde hacía casi 2 décadas, estaba acostumbrada a mantener su vida en compartimentos: escuela, casa, iglesia y una pequeña biblioteca en su habitación donde guardaba su verdadera pasión, los libros. Nunca había tenido el coraje de abrir nuevos espacios en su rutina, hasta aquella tarde en la que, por casualidad, decidió tomar un café fuera de casa. La campanita de la panadería sonó cuando entró. El aroma a pan recién hecho y café recién colado la envolvió como un abrazo tibio. Carla estaba detrás del mostrador, de espaldas, trenzando rápidamente su cabello en un moño improvisado. Cuando se giró, sus ojos castaños se encontraron con los de Beatriz un segundo más de lo necesario. «Buenas tardes, profesora. ¿Va a querer lo de siempre?», preguntó, con una leve sonrisa en los labios. «Hoy no», respondió Beatriz, sorprendida de su propia osadía. «Hoy quiero algo diferente». Carla levantó una ceja, divertida. «Entonces venga, que le voy a preparar el mejor chocolate caliente de este pueblo». La profesora sonrió, y algo dentro de ella se calentó de una forma distinta a lo habitual. Se sentó cerca de la ventana y observó a Carla a lo lejos, sus gestos tranquilos, precisos, y la forma en que sus ojos parecían guardar historias no contadas. El chocolate caliente llegó humeante, con crema batida y un toque de canela. Carla colocó con cuidado la taza sobre la mesa. «Pensé que hoy merecía un detalle», dijo. Beatriz agradeció con un leve gesto. Bebió un sorbo, y no supo si el calor que sentía venía de la bebida o de la mirada que Carla le dejó antes de volver al mostrador. Esa noche, Beatriz no durmió. Pensó en la sonrisa de Carla, en la firmeza de su mirada, en cómo el pueblo entero parecía ignorar su existencia, y en cómo de repente ella era todo en lo que Beatriz podía pensar. Y fue allí, acostada en la cama en silencio, escuchando los sonidos de la noche en el pueblo, que murmuró para sí misma: «En el interior, nadie puede saberlo». La mañana siguiente llegó con el cielo grisáceo y un leve aroma a tierra mojada en el aire. El pueblo seguía su ritmo lento, marcado por pasos conocidos, rutinas inalterables y miradas que parecían ver más de lo que decían. Beatriz despertó temprano, como siempre, pero su cuerpo tardó en obedecer. Había una inquietud en su pecho, como si los recuerdos del día anterior hubieran invadido sus sueños y dejado rastros en su piel. Durante la clase, las palabras fluían mecánicamente. Hablaba sobre poesía romántica,
Pero su mente estaba a kilómetros de allí, más precisamente detrás de un mostrador, donde Carla sonreía con la comisura de los ojos y preparaba chocolate caliente con crema y canela. La belleza de lo prohibido, murmuró mientras leía un fragmento de Castro Alves, y sus alumnas la miraron con extrañeza. Disimuló, volvió al texto, pero sentía que, dentro de ella, algo había comenzado y ya no podía ser callado. Al final de la tarde, Beatriz tomó un camino diferente al salir de la escuela, no porque lo necesitara, sino porque quería. Sus pies la llevaron hasta la panadería como quien regresa a un lugar que nunca fue suyo, pero donde su corazón dejó morada. La campanita sonó de nuevo cuando entró, y el olor familiar la acogió. Carla estaba sola, limpiando el mostrador, con un delantal floreado y el cabello suelto esta vez. Al verla, una sonrisa brotó, simple y sincera, como si ya supiera que ella vendría. «Buenas tardes, profesora. ¿Volvió por el chocolate caliente?» «Volví por la charla», respondió Beatriz, sin pensar, y vio a Carla contener la risa antes de desviar la mirada. «Hoy hay pan de miel recién hecho. Y silencio, si lo que quiere es solo quedarse un rato aquí». Beatriz se sentó en la misma mesa de la víspera. Observó a Carla desde lejos, otra vez, pero esta vez había algo distinto en su mirada. Menos timidez, más curiosidad, un deseo sutil de entender por qué, entre tantas panaderías del mundo, era esa la que hacía latir su corazón más rápido. «Se le ve cansada hoy», dijo Carla, trayendo el café con un trozo del pan de miel envuelto en papel mantequilla. «Es un cansancio bueno, de esos que vienen cuando una empieza a sentir demasiado». Carla se sentó frente a ella. Aquello no era común, nunca lo había sido, pero no había nadie allí, solo ellas dos. El tiempo, por unos minutos, se detuvo. «A veces me pregunto qué estoy haciendo aquí», dijo la joven. «En este pueblo que parece demasiado pequeño para quien siente demasiado, pero entonces entras tú y se me olvidan las preguntas». Beatriz sostuvo con fuerza la taza entre las manos. La bebida estaba caliente, pero no tanto como las palabras que acababa de escuchar. «¿Y si alguien nos viera aquí, ahora?», susurró ella, con un leve temblor en la voz. «Van a pensar que estamos hablando de hornadas de pan, de harina, de literatura». Carla sonrió, pero sus ojos decían otra cosa. El silencio que siguió fue más intenso que cualquier declaración. Las manos no se tocaron. No hubo ningún gesto atrevido, pero había allí una chispa, silenciosa, cuidadosa, peligrosa, una promesa no dicha, un hilo invisible que ahora conectaba sus mundos. Y cuando Beatriz salió de la panadería, ya con la noche empezando a caer, sintió que algo había cambiado, dentro de ella, y tal vez dentro de ambas, porque en el interior nadie puede saberlo, pero el corazón siempre sabe. Esa noche, Carla tardó en cerrar la panadería. Se quedó sola en la cocina, fingiendo organizar charolas y bandejas, pero en realidad repetía cada palabra dicha por Beatriz, la forma en que la miró, el modo en que sostuvo la taza, el cuidado en su voz, como si sus palabras pudieran encender un incendio y al mismo tiempo pedir perdón por existir. Carla conocía bien esa sensación, el deseo de esconderse y al mismo tiempo de ser vista. Se sentó en el último escalón de la entrada trasera, respirando el aire fresco de la noche, tratando de entender por qué aquella mirada la sacudía tanto. Tal vez era porque, por primera vez, alguien la veía más allá de la rutina, más allá del delantal, más allá de la obligación de ser fuerte. Beatriz, por otro lado, caminaba en casa como quien lleva un secreto entre los huesos. Su hija estaba en casa del padre ese fin de semana, y el silencio del hogar parecía amplificado, demasiado lleno. Abrió una botella de vino, algo raro para ella, y se sentó en el sofá con un libro en el regazo. Pero los ojos ya no alcanzaban las palabras. Volvían, insistentes, al recuerdo del café, del aroma del pan de miel,
de la risa contenida de Carla. Era absurdo, era improbable, pero era real. A la mañana siguiente, el pueblo seguía su compás predecible. Campanas de la iglesia, pasos apurados, ventanas que se abrían lentamente. Pero había algo suspendido en el aire entre ellas. Un hilo de expectativa que no podía ser nombrado, solo sentido. Beatriz llegó a la escuela con el corazón inquieto. Cada alumno parecía hablar más alto. Cada palabra en los libros parecía tener doble sentido. Y entonces, en el recreo, su celular vibró. Un mensaje, solo una línea. Si quieres repetir el pan de miel, aquí estoy. Era de Carla. El corazón de Beatriz se aceleró como si tuviera 15 años. Miró a su alrededor, aunque estaba sola en la sala. Una sonrisa pequeña y casi asustada se formó en sus labios, pero no respondió. Aún no. La decisión llegó al final de la tarde. Beatriz fue directamente de la escuela a la panadería, esta vez sin desviar la mirada en el camino. Cuando entró, la campanita sonó más fuerte. Carla ya la esperaba, con un delantal limpio y el cabello recogido de forma descuidada. Sus mejillas se sonrojaron al verla. Pensé que tal vez tuvieras otras opciones para hoy. Las tuve, pero elegí esta, respondió Beatriz, quitándose el abrigo con calma. Se sentaron, nuevamente, en la mesa junto a la ventana. Por un momento, simplemente se observaron, sin prisa, sin palabras. Carla sirvió el café con una calma que temblaba por dentro. Beatriz lo notó y, con un gesto casi imperceptible, extendió los dedos por encima de la mesa y rozó suavemente los de Carla, solo por un segundo. «Nadie puede saberlo», dijo ella en voz baja. «Lo sé», respondió Carla, «pero mi cuerpo aún no ha aprendido a fingir». Las dos rieron, una risa pequeña, cómplice, una risa de quienes cargan un secreto demasiado grande para ser contenido. Afuera, el pueblo seguía su curso sin notar nada. Pero adentro, en ese pequeño espacio con olor a azúcar y levadura, había todo un universo construyéndose en el silencio de dos miradas que se reconocían. Y ahí, en esa tarde en la que no pasó nada, todo empezó a pasar. El leve roce de los dedos de Beatriz sobre la mano de Carla, aunque breve, había encendido algo nuevo entre ellas. Ya no era solo el silencio lleno de significados o las miradas que decían lo que las palabras temían. Era presencia, era piel, era la confirmación de que lo que crecía entre ellas era tan real como peligroso. Esa noche, Beatriz no regresó directamente a casa. Dio vueltas por las calles vacías del pueblo, las luces de los postes lanzando sombras alargadas sobre el suelo empedrado. Dentro del coche, su respiración era el único sonido. Tocó la mano que minutos antes había rozado la de Carla. Aún sentía el calor allí, como una memoria tatuada. Mientras tanto, Carla cerraba la panadería en silencio. Sus manos temblaban levemente al recoger las bandejas, pero no era cansancio. Era el recuerdo de aquel roce. Acostada más tarde, sobre el colchón que crujía con cada movimiento, miraba al techo y pensaba. Fue rápido, fue suave, pero lo sentí. Ella lo sintió. Al día siguiente, ambas evitaron el impulso de buscarse. El pueblo era demasiado pequeño para ojos demasiado atentos. Pero el destino, o algo que parecía disfrutar provocarlas, se encargó de ponerlas frente a frente sin previo aviso. Fue en el supermercado, entre estantes de víveres. Beatriz tomaba una caja de té cuando escuchó la voz baja, casi susurrada, detrás de ella. «Todavía siento tu mano». Se giró lentamente. Carla estaba allí, con los ojos bajos, como si no tuviera derecho a decir aquello, pero con el valor suficiente para no dar un paso atrás. «Yo también», respondió Beatriz. «Y por eso, no sé qué hacer ahora». Carla levantó la mirada. En sus ojos había el miedo de quien vive con secretos, pero también la fuerza de quien ya está cansada de esconderse. Podemos empezar por algo simple, una caminata, sin nombres, sin compromisos, solo un momento nuestro. Beatriz dudó.
pero al mirar a su alrededor y notar que nadie prestaba atención, asintió. Acordaron encontrarse por la noche, en la parte trasera del antiguo molino, donde ya nadie pasaba. Y así lo hicieron. El cielo estaba cubierto de estrellas cuando se volvieron a ver. La noche era cálida, pero una brisa suave acariciaba el cabello de Carla. Beatriz llegó despacio, con pasos contenidos. Cuando se detuvo frente a ella, el mundo pareció contener el aliento. ¿Estás segura?, preguntó Carla, con la voz casi temblorosa. No, respondió Beatriz, sincera. Pero nunca he querido algo tanto como quiero esto ahora. Se quedaron allí unos segundos que parecían horas. Y entonces, como quien toca una flor temiendo lastimarla, Carla levantó la mano y la posó suavemente en el lateral del rostro de Beatriz. Sus dedos trazaron un camino hasta la oreja, luego hacia la nuca. Un toque tierno, pero lleno de tensión contenida. Beatriz cerró los ojos. Su cuerpo respondió antes de que su mente pudiera entender. Sus labios se entreabrieron en un suspiro y dio un paso hacia adelante. Sus rostros estaban ahora tan cerca que solo el miedo las separaba. Carla se inclinó sin prisa, y sus labios aún no tocaron los de Beatriz. Rozaron la curva de su rostro, luego su frente, en besos lentos y reverentes. Era más que deseo, era cuidado, era respeto. «Voy a respetar cada uno de tus límites», susurró ella. «¿Y si mi límite eres tú?», respondió Beatriz en un soplo, antes de finalmente unir sus labios a los de ella. El beso fue lento, cálido, largo, sin urgencias, pero con profundidad. Un encuentro de dos almas hambrientas por reconocerse. Y en ese instante, entre árboles y grillos, el mundo parecía haber desaparecido. No existía el pueblo, no existía la iglesia, no existía el juicio. Solo existían dos mujeres que, al fin, se permitían ser quienes eran. Y por primera vez, Beatriz no sintió miedo, sintió vida. Esa misma noche, después del beso, Carla se apartó con suavidad. Sus ojos estaban húmedos, pero su sonrisa era ligera, una sonrisa de quien había tocado algo sagrado. Beatriz se quedó allí, con los labios aún húmedos, saboreando el gusto del coraje mezclado con el miedo. Nada había cambiado a su alrededor. El pueblo seguía igual, pero dentro de ellas, todo era nuevo. «Tengo que irme», dijo Carla dando un paso atrás a regañadientes. «Si alguien ve mi coche aquí, lo entiendo», respondió Beatriz con voz baja. «Cuídate». La despedida se dio con miradas, sin más caricias, pero la promesa de nuevos encuentros estaba clara en el aire. Y esa noche, Beatriz durmió con los dedos tocando sus propios labios, como si quisiera guardar allí, para siempre, el calor de aquel beso prohibido. Al día siguiente, las horas parecieron arrastrarse. Beatriz intentaba dar clase, pero tropezaba con las palabras. Las alumnas notaban que sonreía más, incluso sin razón. Carla, por su parte, quemaba el pan en la panadería y se olvidaba del cambio de los clientes. Ambas estaban desconcertadas, y en el fondo, ambas sabían que querían más. Cuando cayó la noche, Beatriz encontró un mensaje en el celular de un número que no tenía guardado. «Si hoy las estrellas brillan como ayer, ¿vienes?», sin firma, sin detalles. Pero ella sabía quién era. Beatriz respondió con una sola palabra: «Sí». Y en ese instante, ambas sabían. Estaban cruzando una línea de la que ya no habría regreso. La casa de Carla estaba sumida en penumbra cuando el timbre sonó suavemente. Ella ya la esperaba. Caminó hacia la puerta con pasos tranquilos, aunque el corazón le latía fuerte. Al abrir, encontró a Beatriz frente a ella con un vestido sencillo, pero ceñido al cuerpo de un modo que hacía que la piel hormigueara solo con mirarlo. «Pasa», dijo Carla en voz baja. Beatriz entró, y por un momento ninguna de las dos habló. Sus miradas se encontraron. Había un reconocimiento allí, de deseo, de anhelo, de promesas que aún no se habían cumplido. «Traje pan calientito»,
dijo Beatriz con una sonrisa tímida, extendiendo la bolsa de papel. Tú siempre traes algo que alimenta, respondió Carla, tomando el paquete, pero sin apartar los ojos de ella. Se sentaron en la pequeña mesa de la cocina. El silencio era cómodo, pero tenso. La luz suave de la lámpara hacía que todo se sintiera más íntimo. Las manos de ambas se tocaron por casualidad cuando Carla pasó el plato. Ninguna se apartó. Carla fue la primera en mirar las manos entrelazadas. Luego levantó los ojos. «Estás temblando». «Tengo miedo», admitió Beatriz, «pero también tengo muchas ganas de quedarme». La profesora sonrió, acariciando suavemente los dedos de la otra. «Entonces quédate, pero sin prisa, sin miedo. Aquí adentro, el tiempo es solo nuestro». Beatriz asintió. Y entonces, con la punta de los dedos, tocó el rostro de Carla, como si quisiera confirmar que estaba allí, que era real. Fue un toque leve, sin apuro, pero lleno de ternura. Las dos se levantaron, sin decir palabra. Carla guió a Beatriz hacia la sala, donde la ventana estaba entreabierta, dejando que la brisa fresca acariciara su piel. La noche estaba en silencio, y el pueblo parecía dormido, ajeno a lo que pasaba allí dentro. Beatriz se acercó por detrás, apoyando el cuerpo contra la espalda de Carla, abrazándola por la cintura. Fue el primer gesto íntimo, un abrazo completo, cálido. Carla llevó sus manos hacia las de ella, entrelazando los dedos, y se quedó así por un momento, sintiendo. «Es aquí donde quiero estar», susurró Beatriz. «Contigo». Carla se dio la vuelta lentamente, quedando frente a ella. Las manos se encontraron de nuevo, y allí, en ese instante, no hubo beso, ni prisa. Solo el contacto de sus frentes, una respiración compartida. «Déjame mostrarte que esto puede ser hermoso, aunque sea en secreto», dijo Carla con la voz quebrada por la emoción. Beatriz no respondió con palabras, solo cerró los ojos y se quedó allí, sintiendo el calor de la otra, escuchando su corazón latir al mismo ritmo que el suyo. El amor, a veces, comienza así, en un abrazo que no quiere soltarse nunca más. La noche caía lentamente sobre el pequeño pueblo, trayendo un silencio que parecía amplificar cada sonido y cada sentimiento guardado en el pecho de Carla. Ella esperaba en la terraza, el cuerpo tenso y el corazón latiendo como un tambor. El mensaje de Beatriz aún brillaba en la pantalla del celular, simple y directo, pero lleno de promesas. Hoy solo nosotras dos. Cuando Beatriz llegó, su sonrisa era a la vez dulce y desafiante. El vestido fluía con el viento, revelando suavemente las curvas que solía esconder detrás del delantal de la panadería. Sus ojos oscuros encontraron los de Carla, y en ese encuentro una chispa silenciosa se encendió, ardiendo con la fuerza de años de deseos contenidos. Sin decir una palabra, Beatriz dio unos pasos al frente, acercándose. Carla sintió el delicado aroma a flores silvestres que emanaba de ella, mezclado con la tensión eléctrica que traía en el aire. El simple roce de las yemas de sus dedos, cuando se encontraron por casualidad, fue suficiente para despertar una corriente cálida que recorrió toda la espalda de Carla. Las manos de Beatriz se deslizaron lentamente por el brazo de Carla, cada movimiento cargado de intención, despertando sensaciones que parecían dormidas. Carla, a pesar de la ansiedad, sentía dentro de sí un nuevo placer creciendo, un valor que nunca supo que tenía. Al mirar a los ojos de la joven, encontró no solo deseo, sino también una promesa silenciosa de que no estaban solas en ese secreto. Beatriz tomó la mano de Carla y la condujo al interior de la sala. La luz tenue de las lámparas hacía que las sombras danzaran en las paredes, creando una atmósfera íntima y acogedora. Se sentaron lado a lado en el viejo sofá, y la cercanía hacía que cada respiración compartida se sintiera como una invitación al desconocido. Carla sintió el rostro calentarse cuando Beatriz se inclinó lentamente hacia ella, dejando que su mirada recorriera suavemente cada detalle de su cara. El corazón se aceleró, el deseo de tocarla, de sentirla, de entregarse,
crecía con cada segundo. Sin prisa, Beatriz deslizó la mano hasta el rostro de Carla, tocando su piel con delicadeza, como si tocara un secreto precioso. Carla cerró los ojos por un momento, absorbiendo el calor de aquel contacto, el calor de ese instante. Sentía su cuerpo despertar, cada músculo atento, cada sentido agudizado, como si se estuviera descubriendo a sí misma por primera vez. Los dedos de Beatriz descendieron lentamente por el cuello de Carla hasta llegar al hombro, dejando un rastro de electricidad que hacía latir su corazón de forma descompasada. La respiración se volvió más profunda, las miradas más intensas. No hacían falta palabras. Todo se decía allí, en ese espacio entre los cuerpos, en ese silencio lleno de significado. Carla finalmente se giró, encontrando los labios de Beatriz a pocos centímetros de los suyos. El roce fue suave, una invitación tímida que abrió paso a una pasión reprimida. Beatriz sonrió, sus ojos brillando con ternura y deseo, antes de acercar aún más sus rostros. El beso llegó lento, primero tímido, casi como un suspiro, luego intenso y lleno de promesas. Las manos se entrelazaron, los cuerpos se acercaron más, y el mundo exterior desapareció, dejando solo el calor del momento, el calor de un amor que ya no podía negarse. Se perdieron en el beso, en el contacto, en el descubrimiento mutuo. Era una danza delicada entre la emoción y la sensualidad, donde cada gesto estaba cargado de significado y cada suspiro era una confesión silenciosa. Cuando por fin se separaron, sus ojos lo dijeron todo: miedo, deseo, esperanza. La noche seguía allá afuera, pero dentro de aquella sala, algo nuevo y poderoso acababa de nacer, un secreto compartido que prometía cambiarlo todo. Después de ese beso, el aire entre Carla y Beatriz parecía cargado, como si una corriente invisible hubiera unido sus corazones de manera irrevocable. Permanecieron allí sentadas, una al lado de la otra, dejando que el silencio hablara por ellas. Cada respiración pesada y cada mirada atenta creando una nueva y delicada complicidad. Beatriz, aún con la mano reposando sobre la de Carla, sintió un calor suave irradiar desde dentro, una mezcla de nerviosismo y valentía. Sabía que ahí, en ese momento, algo cambiaría para siempre. Sin apartar la mirada de la profesora, Beatriz inclinó la cabeza, acercando el rostro al oído de ella, y susurró con una voz baja y llena de afecto: «Nunca imaginé que pudiera sentir esto, Carla. Contigo, todo se siente diferente». Carla sintió que su cuerpo respondía, la piel se le erizó, el corazón se le aceleró aún más. Se giró lentamente para mirar a Beatriz, la intensidad del momento reflejada en su mirada. «Yo también lo siento, como si estuviera viviendo un sueño del que no quiero despertar». El silencio entre ellas volvió a llenarse de una sensación de expectativa dulce y tensa. Beatriz deslizó la mano por el brazo de Carla, subiendo hasta el hombro con un toque tan gentil que parecía una caricia invisible. La cercanía aumentaba, pero no había prisa en aquel encuentro. Cada gesto era una promesa, cada toque una declaración sin palabras. Carla, animada por la delicadeza de esa entrega, llevó su mano al rostro de Beatriz, sintiendo la suavidad de su piel, el calor de su cuerpo vibrando tan cerca del suyo. Las yemas de sus dedos recorrieron suavemente la línea de la mandíbula, despertando un escalofrío profundo en ambas. Mientras la noche envolvía la casa con su manto silencioso, las dos mujeres descubrieron que el deseo podía ser tan tierno como intenso, que el amor florecía en el respeto, la paciencia y el cuidado. La danza del roce suave y de las miradas fundidas era un lenguaje nuevo que solo ellas entendían. Fue entonces cuando Beatriz, con la voz aún susurrante, habló entre respiraciones: «Quiero conocerte, Carla, saber de cada sueño, de cada miedo, de cada sonrisa que escondes. Quiero que nos encontremos, no solo en el silencio, sino en la vida». Carla sonrió, una sonrisa cargada de emoción y esperanza. «Yo también quiero eso, Beatriz, más que nada en este mundo».
Las dos se acercaron nuevamente, los labios casi tocándose, el roce tierno de los dedos marcando el inicio de un nuevo capítulo en su historia. Un capítulo donde el amor comenzaba a tomar formas más intensas, donde la entrega sería lenta, respetuosa y apasionada. Y así, en esa noche silenciosa del interior, entre el miedo al mundo y la valentía de un amor prohibido, Carla y Beatriz comenzaron a escribir su propia revolución. Una historia de deseo, de coraje y de amor que nadie podría borrar. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste la intensidad de cada gesto contenido entre Carla y Beatriz, entonces cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Tu comentario es muy importante y ayuda a difundir este tipo de contenido que habla de sentimientos verdaderos y profundos. Déjanos aquí en los comentarios el nombre de tu ciudad y lo que sentiste al seguir esta historia. Tu respuesta fortalece esta comunidad que valora el amor, el respeto y la libertad de ser quien uno es, incluso cuando el mundo intenta silenciarlo. Y si te gustó, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que también se va a emocionar con esta historia. Gracias por vernos. Hasta el próximo video.